tema que hoy estaremos abordando es sobre la libertad de expresión e igualdad. Igual les platico lo que hace artículo 19, México y Centroamérica y el Caribe. Nosotros somos personas que defendemos la libertad de expresión en el ámbito también digital, pero también estamos en acompañamiento a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Y también estamos acompañando a muchas de las comunidades indígenas, quienes también están en esta búsqueda de acceder a la información y hacer la defensa de sus derechos. Y bueno, en general ese es a grosso modo lo que realiza artículo 19. También lo que hemos estado documentando son casos de periodistas o defensores que lamentablemente pues reciben agresiones. Y en este programa al cual yo pertenezco, que es Derechos Digitales, pues empezamos a realizar ya una investigación mucho más profunda sobre el tema de libertad de expresión en Internet y cómo este derecho se ejerce en el espacio digital. Y bueno, nos hemos encontrado con una variedad de temas, ¿no? Que van desde la cuestión algorítmica, ¿no? De que utilizan las plataformas, hasta la parte de brecha digital, que es el acceso a Internet para todas las personas, ¿no? Incluidos, pues ahí realizamos informes, proponemos políticas públicas, igual hacemos incidencia relacionada a la agenda de libertad de expresión. Primero, me gustaría iniciar explicando qué es la libertad de expresión. Y en sí la libertad de expresión la podemos encontrar en una variedad de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Yo voy a retomar la del sistema interamericano y también luego vamos a ir viendo la de Naciones Unidas. Pero en el sistema interamericano, dentro del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, define qué es en sí la libertad de expresión y justo precisa exclusivamente que es la de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole, ¿no? Ya sea por escrito, de forma impresa o artística e incluso oralmente. Entonces, a grosso modo, ese vendría siendo como el esquema de la libertad de expresión. Obviamente también hemos de retomar el sistema de Naciones Unidas dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 19. Justo también lo que hace es vincular este derecho humano con otros derechos y también hace una definición sobre esta parte de buscar, recibir, informar y considerar que este tipo de expresiones o ideas se puede ejercer de distintas maneras, ¿no? Bien, bueno, me voy a regresar aquí tantito. Aquí es muy importante ir destacando que a lo largo de los años se ha creado diversos informes, diversas investigaciones, no solamente de Naciones Unidas, sino también del sistema interamericano. Entre ellas existe lo que es una resolución por parte del Comité de Derechos Humanos, que es el comentario general número 34, que justo lo que habla es destacar los criterios y los requisitos en el cual encontramos un amplio bagaje de lo que es la libertad de expresión. Y entre ellas también lo que nos explica es que esta libertad de expresión no solamente es expresar las opiniones e ideas, pero también se consideran algunas expresiones que resultan ser ofensivas, que después luego lo vamos a ir viendo a qué se refiere con estas expresiones ofensivas. Y bueno, lo importante de destacar de esto es que este derecho está vinculado, como bien lo decía, con otros derechos humanos, entre ellas, ¿por qué? Porque pertenecen a esta gama o este cuerpo de leyes en el cual pues los derechos humanos es una cuestión indivisible, bueno, los principios generales es que es universal, que es indivisible, que está interrelacionado, que están interdependientes y que mutuamente estos derechos se van reforzando. Y un ejemplo de eso es que, por ejemplo, nosotros ejercemos la libertad de expresión cuando vamos a algún tipo de protesta, de algún tipo de manifestación, ahí también se vincula con el derecho de asociación y reunión que establece también la propia Declaración Universal.
Por lo tanto, es importante y creo que uno de los que tenemos que concientizar sobre la importancia de proteger este derecho sobre la libertad de expresión, porque bien como lo han dicho muchos de los relatores especiales, tanto de Naciones Unidas como el sistema interamericano, es el pilar de la democracia, ¿no? Y esto nos permite justo el dialogar, el poder intercambiar ideas, también realizar opiniones sobre algún tipo de interés público, algún tipo de tema, nos hace también entrar a debates para la propia construcción de este Estado democrático que es como el principal pilar, ¿no? Por lo tanto, el gobierno o en el ámbito gubernamental se tiene esta obligación y este deber de proteger este derecho, de dar todos los elementos necesarios para que se pueda llevar a cabo y también crear estas políticas públicas que serían necesarias para también garantizar que se esté ejerciendo de forma adecuada el ejercicio de la libertad de expresión. Aquí me gustaría entrar en un tema que ya lo hemos abordado, que es la parte de los derechos humanos. Había dicho que los derechos humanos son indivisibles, son interdependientes, son universales, ¿no? Y por lo tanto los derechos humanos, pues es todo derecho que toda persona, sin importar la nacionalidad, el sexo, el color, la religión, tienen, ¿no? No importa la condición. Entonces, esta también está dentro de la Declaración Universal y es muy clara en el sentido de decir que todos los derechos humanos le pertenecen a toda y a todas y a todos, siendo personas, ¿no? Y por lo tanto se tiene que respetar. Y en esta manera, pues es un poco vincularlo con la libertad de expresión e Internet. ¿Por qué? Porque es una de las herramientas que ahora desde ya hace tiempo se ha estado ejerciendo. Ahora más con la pandemia, pues hemos visto ha sido más visible cómo la libertad de expresión se está vinculando a esta parte de Internet, ¿no? Y por lo tanto es importante decir, ya lo vamos a ir viendo, cómo es relevante proteger este derecho que tenemos dentro del espacio digital y evitar censuras, ¿no? O censuras previas provenientes de cualquier tipo de actor, ya sea actores gubernamentales, privados o otro tipo de actores que podemos ir ubicando. Entonces, lo importante es poder realizar esta protección de la libertad de expresión y que además este derecho se traslada a este espacio digital, ¿no? Así como lo ejercemos en el espacio físico, también lo estamos ejerciendo en el espacio digital. Como había contemplado, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos justo habla de esta expresión de ideas, de poder informarse, de poder realizar nuestras opiniones a través de cualquier tipo de medio. Entre ellas, lo que exclusivamente, digo, no lo dice en sí el artículo, pero a través de este lenguaje que maneja es que también se puede ejercer dentro del espacio digital y así lo ha retomado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano, que justo lo que hace es retomar y bajar aquellos principios generales y la protección que está vinculada al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información también. También el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reconocido que el ejercicio de los derechos humanos en el espacio Internet es un derecho humano. Y justo aquí he compartido un documento donde viene esta redacción del Consejo y que dice que los derechos humanos offline, que es como lo que ellos lo denominan, que es en el espacio físico, también se deben de proteger en el espacio digital, particularmente el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información también. Entonces, como hemos dicho, la libertad de expresión, independientemente de que esté dentro de esta gama o este cuerpo jurídico de normativas internacionales, lo que se ha creado en estos últimos años es vincular el ejercicio de este propio derecho dentro del ámbito digital. Y por lo tanto se ha retomado o se ha argumentado con base en
en varios principios. Por ejemplo, aquí pusimos el principio 1 y 6 de la Declaración de Principios que reconocen a toda persona que tiene este derecho de contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación. Y también justo esto lo ha retomado las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también han hecho criterios relevantes en cuestiones de libertad de expresión y que también pueden ser retomados en este sentido para el ejercicio de este derecho en el espacio digital. La Corte ha establecido que los medios de comunicación cumplen un papel esencial en tanto vehículo o instrumento para el ejercicio de la libertad de expresión e información en sus dimensiones individual y colectiva en una sociedad democrática, que ese es lo que les comentaba, es uno de los pilares de la democracia, ¿no? Y por lo tanto se tiene que proteger. Es importante destacar cómo es que el Internet surge como surge con un elemento de catalizador de democracia, y esto es porque influye mucho el potencial que tiene Internet como una herramienta para realizar la interconectividad con las personas en todo el planeta. También el hecho de poder recibir la información, de poder allegarse de los discursos, de cualquier tipo de cosas que podamos ir encontrando. Y entonces lo que hace esta herramienta es potencializar la libertad de expresión en todos sus ámbitos, ¿no? Entonces aquí pues encontramos que está libre flujo de expresiones, de información e ideas, pero también tenemos este acceso al conocimiento. Entonces son dos derechos que están vinculadas y que Internet como una herramienta ha hecho que se potencialice estos derechos. Por lo tanto, los derechos humanos en línea siempre deben de ser ejercidos de manera libre, segura, abierta y descentralizada. Porque es importante decir que son de libre y abierto. Porque usualmente lo que hemos visto es que muchas de las entidades o de los estados han impulsado regulaciones en sentido de poder limitar los contenidos en Internet, ¿no? De cualquier persona. Y también lo hemos visto como las propias plataformas digitales han creado normas comunitarias o políticas e incluso términos y condiciones que van haciendo más chico el espacio de libertad de expresión. Entonces, por eso de lo que habíamos comentado y algo que es importante retomar es que Internet en sí nació como una infraestructura libre, como alguien que podía también interconectarse, tendría que ser descentralizada, no solamente no tenía que ser centralizada solamente a un solo poder, sino que todos y todos podíamos ahora sí ir acoplándonos y también ir abonando a la estructura de Internet. Entonces, ahora con este tipo de regulaciones y muchas otras cosas que vamos a ir viendo, pues se ha ido amenazando a través de la censura y el control que se están ejerciendo, no solamente por las plataformas digitales, sino también por actores gubernamentales e incluso actores privados, ¿no? Entre ellos, aquí como lo he nombrado, están los estados, están las empresas, actores privados, las regulaciones que han sido muy fuertes a nivel mundial, no solamente en Europa, sino también en América Latina. Tenemos una sistematización de aquellas leyes que han sido restrictivas y que han provocado que se achique más la parte de la libertad de expresión en Internet, ¿no? Y bueno, entonces sí es importante ir viendo esto justo para entender que la infraestructura de Internet es demasiado compleja, puesto que también se basa a través de varias capas. O sea, si se censura Internet, que es una de las últimas capas, también se empieza a censurar muchas de las cosas que no solamente que viene siendo las plataformas, sino también cuestiones técnicas, ¿no? Que también pueden afectar la parte de la accesibilidad a Internet. Una de las cuestiones que hemos visto es cómo estos temas
que han estado surgiendo a lo largo de estos años, han estado vinculados a la libertad de expresión. Y entre ellos, pues hemos encontrado que el acceso a Internet es uno de ellos. No todos y todas tenemos la oportunidad de tener acceso a Internet, especialmente para grupos que se encuentran que no tienen la infraestructura correspondiente para poder acceder. Donde hemos visto la mayoría ha sido por comunidades indígenas, pero también incluso lugares pues, con muy baja infraestructura, ¿no? Que pueden ser en algunas partes de las ciudades o incluso en áreas rurales. Entonces es algo que hemos visto y que también eso lo que ha creado es que se limite el acceso al conocimiento, se limite el acceso a ejercer esta libertad de expresión. Y también ahora con la pandemia, pues hemos visto justo que la educación es una de los derechos, un derecho humano que también ha sido gravemente afectado. Por otro lado, se encuentra la privacidad. La privacidad es otro de los derechos que vemos que está vinculado a la libertad de expresión y que también está vinculado a temas del espacio digital. En ellas, pues hemos encontrado términos y condiciones, también normas comunitarias que lo que hacen es, pues sí, quebrantar e incluso invadir esta parte de nuestro derecho a la privacidad. También la parte, bueno, como bien lo saben, la libertad de expresión e información, que todo está es transversal. La libertad de asociación también dentro del espacio digital. Lo hemos visto con las protestas en línea que se han ejercido en distintos países. En el caso de México, pues el que ha persistido mayormente han sido los grupos colectivos y organizaciones feministas que justo lo que han abierto es pues la posibilidad de que también el gobierno vea, ¿no? Toda la agenda feminista e incluso para que se pueda atender la grave criminalidad en contra de mujeres y los altos índices de feminicidio, e incluso seguridad, ¿no? Que también ha socavado como esta parte hacia las mujeres. El acceso al conocimiento también es otro de los temas que se encuentran vinculados. Hemos visto que no hay muchos de los países, tenemos registros más en los países asiáticos donde hacen shutdowns, que son como los apagones a Internet. Y bueno, lo que han hecho es que no fluya la información, no fluya el conocimiento, ni las ideas, ni demás. Entonces, esto también está vinculado. Y bueno, el intercambio, acceso y desarrollo de tecnología. Esto que está muy ligado a la parte de innovación y desarrollo tecnológico, que es algo importante que también potencializa la parte económica del país, ¿no? Por ejemplo, los startups que están surgiendo, ¿no? Que es algo importante, pero además pues se enfrentan a un sinnúmero también de cuestiones, digamos, legales que también pues los limita para continuar con su proyecto, ¿no? Entonces es bastante complejo para realizarlo. Ay, perdón. Ok. Otro de los temas que me gustaría ir viendo es y que está vinculado a la parte de libertad de expresión, son los límites. ¿Y a qué nos referimos con esta parte de los límites? La libertad de expresión no es absoluta y así ha sido reconocida por los relatores, tanto del sistema interamericano como de Naciones Unidas, y justo lo que han realizado ha sido ciertos criterios y justificar o argumentar por qué existe este límite a la libertad de expresión y que finalmente no es absoluta. Y bueno, aquí hay estos límites se van a basar en ciertos criterios que son fundamentales porque van a ser una guía y muestran también ciertos lineamientos por el cual nosotros
podemos limitar este ejercicio de la libertad de expresión. El Estado no puede limitarlo nada más por limitar, porque no le parece a algún tipo de expresión, o a una plataforma no puede limitar o censurar solamente porque va en contra de sus normas comunitarias, o un actor privado no puede, o una empresa no puede solamente limitar porque a su criterio él lo considera que va en contra de él, o de su dignidad o de más integridad. O sea, sí hay un parámetro en el cual se tiene que llevar a cabo esta limitación o estas excepciones a la libertad de expresión. Lo ideal y lo que siempre se ha manejado es a través de los criterios de derecho internacional de derechos humanos en materia de libertad de expresión, que ya hay un bagaje muy amplio en sentido de jurisprudencias, tanto de la Corte Interamericana, que ese es algo que a nosotros regionalmente nos rige y donde podemos retomar muchos de los criterios. E incluso también en el caso, por ejemplo, de México, que lo voy a sacar mucho porque es quien tengo más conocimiento, pues o sea, se ha realizado también jurisprudencias por parte de la Suprema Corte de Justicia en relación a estos límites de la libertad de expresión. Y se ha puesto justo estos límites basados en contenido, que es algo importante que se tiene que ir analizando. Y el contenido no es cualquier contenido, sino que se tiene que hacer un criterio de ponderación, ¿no? Y también tiene que haber un criterio justo de razonabilidad, ¿no? En este sentido, para ver si se cumple con este test, ¿no? Basado en contenido, y si es necesario o no limitar esta parte del ejercicio de libertad de expresión. También hay límites que están basados en el tiempo, lugar y modo, que es también parte de este análisis que se tiene que realizar en conjunto, ¿no? Si vamos a quitar algún contenido que esté presuntamente violentando una violencia política de género, o sea, tenemos que, o sea, se tiene que ver desde una perspectiva amplia con criterios de contenido, de tiempo, del lugar de donde se va a llevar a cabo, el tipo de discurso que se dio, si además entra en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Si entra también en un criterio de género. O sea, hay muchas cosas que se tienen que ir evaluando, no solamente, o sea, para aquellos que quieran realizar o ejercer esta excepción a la libertad de expresión. Usualmente los que hacen ha sido el Estado, ¿no? A través de sus órganos, pero bueno, ahora desafortunadamente son las plataformas digitales quienes también ejercen este tipo de excepciones a base de su criterio y su norma. Y por plataformas digitales, o sea, no solamente son las comunes, que ya conocemos, la de Google, Twitter, ¿no? Pero sino que también son, pues, digamos, web host, donde también nosotros alojamos, e incluso, o sea, periodistas, que es lo más común que se hace, que alojan todo su contenido en estos web hosts. Y usualmente los que eligen, mayoritariamente son, la jurisdicción se encuentra en Estados Unidos. Entonces, pues, más que nada se rige por la legislación de allá, ¿no? Y bueno, se tiene que aceptar sí o sí los criterios si quieres contratar y si quieres alojar tu contenido en la página, ¿no? Y también cumplir con los requisitos que estas manejan. Otra de las cuestiones es una cobertura legal clara. Obviamente, la libertad de expresión, si bien se puede limitar, tiene que ser expresamente dentro de la ley. O sea, tiene que haber una claridad de que existe ese límite y cuáles serían los límites. Entonces, si está dentro de una norma, digamos que vendría siendo un poco más clara de cuál sería como la excepción. Lamentablemente, pues, o sea, muchos de los órganos legislativos lo que hacen es limitar a base de su criterio o poner iniciativas de regulaciones que a base de su criterio creen que es conveniente realizar el límite o limitar la libertad de expresión. Y lo que hemos visto es que, por ejemplo, muchas de las iniciativas por parte del órgano legislativo ha sido en limitar, o más bien prohibir que se ejerzan discursos de odio, pero obviamente el concepto de discurso de odio, como luego lo vamos a ir ver adelante,
tiene sus matices, tiene sus complejidades, entonces lo que se ha dicho reiteradamente a los órganos legislativos es que que no se basen solamente en un criterio subjetivo de ellos y con base a creencias de ellos, de cómo se tendría que limitar, por ejemplo, los discursos de odio, o los discursos sexistas, porque lo que causa es que también puede haber este chilling effect, que es lo que nosotros llamamos, o puede haber este desaliento de poder ejercer la libertad de expresión, ¿no? Y lo que hace es prácticamente ir abonando a lo que es la censura previa. Creo que hay una mano ahí levantada, no sé si la puedo tomar Sí, o continúo. Priscila, como, no sé si ese chilling effect es como censura previa, o sea, quisiera como un ejemplo de ese chilling effect. Sí, un chilling effect podría ser, por ejemplo, en México lo que tuvimos fue la regulación, bueno, más bien la reforma al Código Penal y a la Ley de Acceso a una Libre de Violencia, en el cual incluía que se iban a remover, bloquear, incluso eliminar todo contenido que infringiera violencia digital. Entonces, lo que se ha encontrado es que desafortunadamente cuando algún periodista, ¿no? O algún activista o defensor de derechos humanos ve, y ya es un caso que es real, pues hizo una nota en relación a alguna candidata, ¿no? Que estaba vinculada a temas de actos de corrupción y que finalmente, por ejemplo, mostraba, digamos, su imagen, ¿no? Y el cuello, digamos, así como yo estoy, entonces ella podía argumentar que se estaba utilizando, o sea, que había violencia digital, ¿no? Y esta violencia digital lo que solicitaba era que se removiera el contenido de manera inmediata y también que finalmente ya no, que se quitara o sea, por completo, no solamente la imagen, sino también el contenido mismo, ¿no? Entonces, lo que decimos es que muchas de las leyes que están siendo ambiguas, como es el ejemplo que les estoy poniendo sobre violencia digital, que está relacionado justo a la difusión de imagen sin consentimiento por un tema de intimidad sexual, si no se hace de manera adecuada, ponderando derechos, incluso siendo claros en el tipo, ¿no? de cuál es el bien jurídico que se va a proteger, si no están bien determinados, lo que puede crear es este chilling effect que justo puede ir con la censura previa de muchas de las personas que queremos ejercer esta libertad de expresión, porque entonces ya estamos a la expectativa de que vengan y haya un acoso judicial, ¿no? O que vengan, que nos demanden, nos denuncien, ya desde una vía penal, ¿no? Porque está desde una vía penal, pero también acá está desde una vía administrativa. Entonces lo que hace es como ir a ver una autocensura, ¿no? Una autocensura, entonces ya nadie publica ni hace absolutamente nada. Sí. Por ejemplo, aquí pasó en septiembre de 2019, aquí en Colombia, que pues lo mismo, la policía empezó a asesinar a jóvenes en la calle y pues mucha gente empezó a compartir All Crops Are Basta, bueno, si todos los policías son bastardos, 1, 2, 3, 2, y empezaron a surgir mensajes en Twitter que decían que estaban haciendo allanamientos, la misma policía, a lugares donde presuntamente se estaban generando ese sinnúmero de mensajes y que pretendían convocar a la juventud para salir a protestar e ir específicamente en contra de la fuerza pública. Alguna vez le hicimos seguimiento de dónde venían esas denuncias de allanamiento y parecían que eran también bots, esos mismos de donde surgían esos mensajes de advertencia. Entonces, la pregunta concreta es, ¿podría configurarse como un chilling effect en los límites de la libertad de expresión que también haya bots o máquinas o muchas veces mensajes de dudosa reputación o que no tengamos muy claro de dónde se originan, que terminan impactando en miedo en la ciudadanía y hacen que eso también, pues que les dé miedo, digamos,
expresarse libremente y poner, sí, me parece que los policías son unos bastardos. Ahí también sea un chilling effect o no funciona. Digamos que, o sea, el chilling effect está muy ligado, o lo que se dice el término del concepto está muy ligado a las partes de normatividad. A mí me parece que aquí el caso que tú expones es más bien, entra en una parte de violencia digital, ¿no? Luego lo vamos a ir viendo, pero entraría más en la parte de intimidación y amenazas. Que está, o sea, obviamente que está dentro del espacio digital. Cuando se llega a concretizar o se llega a, digamos, de esa violencia digital, pasa al espacio físico, digamos, allá hay una agresión mucho más directa de amenazas e intimidación. Allí el chilling effect no entraría, más bien es una cuestión de autocensura, porque entonces el impacto es completamente distinto. Aquí el impacto es que ya se están autocensurando en el sentido de que, bueno, posiblemente vengan y me vigilen en mi casa, o sea, ya está pasando los límites del espacio digital, sino que ahora se está pasando a esta parte física. Y ya no solamente me están vigilando, pero también me están acechando o ya me están llegando correos intimidatorios o mensajes intimidatorios. O sea, ahí ya se pasa por completo. Digamos, aquí ya es una cuestión de autocensura, ¿no? El chilling effect es como un impacto muy, muy grande, o sea, que una ley que puede ser tan ambigua, ¿no? Que puede impactar de manera grave a la libertad de expresión y lo que hace es que no solamente impacta de manera individual, sino que este individuo, o sea, se empieza a esparcir de manera sistemática y rápida a toda la sociedad. Entonces, ahora toda la sociedad no va a poder ejercer algún tipo de idea o de opinión en X, Y, digamos, en algún tipo de plataforma o en alguna otra cosa, porque la propia ley lo que hace es censurar y la propia ley es quien está sancionando y quien está penalizando esa acción o ese efecto, esa acción y ese efecto en relación a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, o sea, sí como es importante ir diferenciando porque esta parte de chilling effect es ya sobre leyes, reglamentos, cosas que ya los estados están promoviendo de una forma en que lo que hacen es cerrar por completo el espacio de libertad de expresión, ¿no? Y eso es lo que, o sea, digo, esto es un ejemplo sobre la reforma que le está ayudando, pero también, por ejemplo, la regulación de redes sociales que se había promovido hace tiempo aquí en México, lo que hacía era ese chilling effect, ¿no? Que finalmente si yo decía, digamos, aquí en México hay mucha, o sea, el contenido es muy diverso, pero si yo decía, por ejemplo, ay, ese negrito está chistoso, pues entonces por decir negrito, porque igual es considerado como un lenguaje discriminatorio, entonces lo que hacía era removerlo, ¿no? Y ahí lo que hacía, el que removía era el Estado, o sea, ni siquiera las plataformas. Entonces, o sea, digamos que este tipo de normas es el efecto que causa, ¿no? Que puede ser no solamente en la parte individual, sino que se está esparciendo a una sociedad donde es fundamental el discurso y también, pues, sí, intercambiar como lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, se ubica más como este estudio o este concepto de chilling effect en en ese ámbito, ¿no? Y lo que tú estás como planteando o sea, no se ha abordado de esa manera, más bien, o sea, tendríamos que ver el caso, pero más bien es como el efecto de intimidación, el efecto de miedo puede traspasar ya hasta la parte física. No sé si estoy clara ahí. Sí, totalmente, Priscila, muchas gracias. Sí, de nada. Bien. Em, Otra de las cosas que se está limitando en cuanto a la libertad de expresión son estos, o que no están estos discursos incluidos dentro de la libertad de expresión en el ámbito de protección, es la propaganda a favor de la guerra, la apología del odio, que constituye una incitación a la violencia, también la incitación directa y pública al genocidio, y por último, la pornografía infantil. Estas son una de las excepciones que también se marca dentro o sea, dentro de los criterios que maneja tanto
Naciones Unidas como el sistema interamericano. Y bueno, esto me lleva para poder ir entrando a la parte de discursos de odio, que me parece que es uno de los temas importantes, porque ahora se considera todo discurso de odio, ¿no? Y por lo tanto nosotros tenemos que tener las herramientas y también tener el conocimiento en el sentido de saber si ese discurso realmente entra en un discurso de odio o puede ser un discurso que genera un descontento o incluso puede ser un discurso sexista o estigmatizante, o sea, como ir relacionando e ir viendo esta problemática. Entonces, aquí lo que hemos justo estudiado dentro de artículo 19 es que el discurso de odio no hay una definición clara dentro de la normatividad internacional, no existe. Es muy amplio y bueno, se presta a muchas vaguedades, no cumplen con los estándares mínimos que se deben de considerar dentro de la libertad de expresión. En caso de que se trate de regular los discursos de odio, lo que representa es que se entre en este tipo de censura previa, dado que es el único requisito que es a petición de la persona víctima o del ofendido, ¿no? Y ya no de un análisis completo sobre el tipo de mensaje que se está compartiendo y una de las cuestiones importantes es la intencionalidad que se tiene respecto a esto. Hemos considerado que justo el discurso de odio es grave para la democracia, pues no solamente genera autocensura en las personas, sino que también llega a afectar la integridad, la libertad y en ocasiones pues permea la vida de las personas, ¿no? Que pueden ser susceptibles e incluso a irse materializando en agresiones físicas, ¿no? Incluso en ya cuestiones que ponen en riesgo la integridad física, emocional, psicológica de la persona. Uno de los elementos principales que se deben encontrar en los discursos de odio es la parte de la incitación, es decir, que la expresión transmite esta forma o esta manera de discriminación y esta discriminación puede derivarse en un acto de persona o hacia un grupo de personas. Y entonces, por lo tanto, depende del caso, ¿no? Como digo, es mirarlo con lupa y justo poder diferenciar un discurso de odio de uno u de otro, ¿no? Porque no van a ser iguales. Y de esta manera ver de qué manera se tendría que ir abordando. Entonces, bueno, esta incitación, que es algo que es uno de los elementos principales, lo que ha llevado, lo que se ha visto de manera reiterada es que esta incitación puede llevar a la violencia. Y esta violencia justo puede manifestarse en ya un alto riesgo a la vida, a la integridad física y psicoemocional de la persona o de los grupos de personas a los cuales se está dirigiendo este discurso. Entonces, esto implica la generación de actitudes negativas que afectan a terceros con tres requisitos particulares. Uno, el requisito, que este es algo de los criterios que se han retomado por parte de las relatorías, es uno de los requisitos es demostrar la relación de causalidad entre la expresión y el daño específico, ¿no? O sea, es muy compleja, es muy compleja, ¿no? Pero depende mucho del caso que se está viendo, ¿no? Otra de las cuestiones ha sido el requisito de que todo daño sea probable o inminente, ¿no? Que también puede ser este discurso dirigido, digo, no sé si tengan conocimiento de un caso muy sonado que fue el de Myanmar, ¿no? Donde Facebook ni siquiera realizó la remoción de contenido, sino que dejó en sí el discurso, pero o sea, sí era muy importante, sí, o sea, era muy evidente, muy clara cómo el ejercicio de esta expresión se concretizaba en algún tipo de daño específico y que también incitaba a que se realizara alguna agresión. Y también el requisito de abogar por el daño. Dice, dando a entender que el orador u oradora tiene la intención de ocasionar ese daño,
también es necesario que haya una difusión pública de esta expresión. Es importante justo para conocer de dónde o de quién proviene este tipo de discursos de odio, ¿no? Lo vimos también muy recientemente cuando Trump estaba en su administración, que constantemente ejercía discursos de odio dirigidos a un grupo en específico, en este caso a migrantes o incluso a determinados grupos que para él no eran de su agrado. Y bueno, o sea, lo interesante aquí es que la propia plataforma, ya sea por mayoritariamente Twitter, nunca hizo la remoción, ¿no? Que este es algo de las alegaciones que se ha hecho en contra de esta plataforma, porque hay cosas que sí remueve, ¿no? Y que sí es de, no me importa, te remuevo tu contenido sin importar qué es lo que dice, que luego les voy a enseñar una página. Y hay otros contenidos que sí entran en esta parte, en este requisito, o en estos tres requisitos que les nombré como parte de discurso de odio. Sin embargo, pues por intereses o por lo que sea, no hacen este tipo de remociones, ¿no? Ok, esto, digamos, el discurso de odio es grave para la democracia, pues no solo genera autocensura de las personas en contra de quienes se profiere, sino que afecta la integridad, libertad y en ocasiones la vida de las personas, que es algo que les había comentado. En este sentido, bueno, estos son los requisitos, ¿no? que les había comentado, que es importante tomarlos en cuenta justo para el análisis que se pretende realizar sobre algún tipo de discurso. Hay características que son protegidas, ¿no? Y que justo lo que hemos visto dentro del artículo 19, que son características que se tienen que estar muy atentos, ¿no? En el sentido de ver si cae en algún tipo de discurso de odio o en algún tipo de discriminación, y por lo tanto también ir considerando cada una de estas características que es importante justo para el desglose, el análisis que se pretende realizar, ¿no? Entonces, una importante herramienta que siempre recomendamos es los estándares internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Que hay un buen avance en relación a esto, y justo es bueno para incorporarla dentro de un análisis de discurso de odio. Y estos han sido de los temas que se ha tratado de impulsar reiteradamente con actores gubernamentales, ¿no? Y ahora con actores privados, que en este caso son las plataformas, para que puedan ver y sepan cuáles son los estándares que se tendrían que manejar en caso de que se tenga que remover algún tipo de contenido o en caso de que se tenga que iniciar algún tipo de proceso. O sea, ahí hay que ir con pinzas porque muchas de las iniciativas que luego se pueden manejar por parte de los gobiernos, que dicen, bueno, ahora todo es discurso, si dices si dices algo en contra mía que me pueda perjudicar, pues ya es discurso de odio y empieza un proceso. Y lo que hacen, o sea, lo que provocan es justo esto, ¿no? Lo que habíamos dicho, como el chilling effect, ¿no? Que ahora la gente ya no quiere hablar, que la gente, o sea, tiene miedo de que haya algún tipo de demanda, de algún tipo de denuncia, que haya una persecución por parte del Estado, y que ya más bien se maneje este discurso de la gente o de la sociedad por parte del Estado. Y el Estado es quien determine qué contenidos son los que son aceptables y qué contenidos no son los que aceptan. Entonces sí, depende mucho del caso. A mí no me gusta generalizar que todo es discurso de odio, ¿no? O sea, creo que se tiene que ver desde una óptica de estándares internacionales, desde una óptica de libertad de expresión, y justo realizar estos principios de razonabilidad, principios de ponderación, ¿no? Que son importantes justo para determinar si efectivamente se está cayendo en un discurso de odio, digo, en este sentido de lo que ha manejado el derecho internacional, y para que no haya algún tipo de efecto inhibitorio en la libertad de expresión. Aquí les manejé en el material también que les envié,
hay una guía que ha realizado Artículo 19 en relación a los discursos de odio y sería muy bueno que le pudieran dar una leída. Y justo habla como de este esquema de cuáles son los pros y contras, ¿no? O sea, en el término discurso de odio, que sería muy bueno que lo pudieran como leer. Yo aquí lo puse, no me gustaría leerlo todo, pero, o sea, sí es importante determinar qué es, ¿no? O sea, cuáles son los estándares mínimos en el cual yo tengo que fijarme para realizar un análisis y no caer en este tipo de prohibición o censura de las expresiones o de las ideas, ¿no? Es necesario diferenciar también los discursos de odio con los discriminatorios o los que también realizan incitación a la violencia, violencia que son ofensivos, perdón, que incitan a la violencia de los discursos que son ofensivos, chocantes, que nosotros creemos que, ay, bueno, como es un discurso que a mí me ofende o que es chocante y yo quiero eliminarlo, ¿no? O sea, sino que también, o sea, esos discursos chocantes y que son ofensivos, pues, o sea, que también provocan enojo, que también provocan molestia, indignación, relativamente están protegidos y eso lo ha abordado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justo en este criterio de decir, efectivamente sí existen discursos que son chocantes y ofensivos, pero también están en este sentido protegidos, o sea, no llegan a estos requisitos de incitación, no llegan a estos requisitos de violencia o de un probable daño o de esto que les había comentado, ¿no? Que realmente pongan en riesgo la vida y la integridad de la persona, ¿no? Entonces son discursos que tienen que ser valorados, justo con lupa y que el Estado también tiene que estar en conocimiento de este tipo de discursos y no estar censurando o quitando cualquier tipo de discurso que ellos vean que sea que no les gusta, ¿no? O que sean chocantes o ofensivos. Sí, Manuela. Perdón, Priscila, otra pregunta con respecto a los discursos de odio. Por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos, quisieron configurar algunos de los tweets del expresidente Donald Trump como parte de discursos violentos, pues. Y por supuesto, pasó con Twitter. Entiendo que Twitter no lo censuró, sino que lo restringió y le imposibilitó esa posibilidad de amplificar sus ideas y demás. En el caso de Colombia, hay veces que la ciudadanía siente que esos discursos de odio son promulgados por gobiernos y gobiernos que en este caso tienen tomado el Estado o secuestrado el Estado para no ser como tan generosos con ellos. Mi pregunta es entonces si parecería que a veces esa recayera más responsabilidad sobre el discurso de odio a quienes tienen cargos de elección popular, están en el gobierno y menos a la ciudadanía. O no sé si eso sea así o si cae igual para todos. Y una colita de esa pregunta también sería con el tema del humor. El humor muchas veces se basa en comentarios sexistas, xenófobos, racistas. Ahí también hay ambigüedad en la normativa internacional que regule esa libertad de expresión y configure no eso como discurso, sino de odio discriminatorio. Sí, mira, voy a pasar a este lado. Para, para, para los funcionarios públicos o los que están en cargos públicos, el criterio se maneja de manera distinta. Obviamente son personas públicas, ¿no? Que también, o sea, su esfera en la que se mueve o el espacio donde se mueve es distinto a, por ejemplo, a un ciudadano o una ciudadana. O sea, lo importante a destacar es que no es equiparable, ¿no? Y por lo tanto, ellos entran en otro tipo de criterio o en otro tipo digamos, de espectro como funcionarios públicos. Y eso justo lo ha ido determinando la Corte y la Comisión Interamericana, ¿no? Después puedo igual pasarles alguna jurisprudencia porque justo la jurisprudencia interamericana hace esta diferenciación. O sea, no es lo mismo censurar, digamos, a un funcionario público que a un ciudadano. No es lo mismo el discurso que está ejerciendo el presidente de Brasil, de Colombia, de México,
¿no? A un ciudadano común y corriente, ¿no? O a un colectivo común y corriente. Los impactos son distintos. El potencial que puede llegar al discurso es diferente. Los contextos son distintos. Entonces son criterios que en sí se tienen que ir retomando y ir englobando dentro de este análisis, ¿no? Por eso es importante que el caso que vayamos a ver o sí, que vayamos a retomar, veamos con mucha lupa quién es el que está ejerciendo el discurso, de qué forma, a quién se está dirigiendo, ¿no? Porque puede haber discursos que incluso, no sé, ya ha pasado, te voy a decir un discurso estigmatizante que realizó el presidente López Obrador, ¿no? En contra de las colectivas feministas que realmente las pusieron en riesgo, ¿no? Las ponen en riesgo en la parte de manifestarse de ejercer su derecho a la protesta, diciendo de que, pues, o sea, desacreditando el movimiento feminista, diciendo que solamente están involucradas en temas que no atañen o que no son prioritarias para el gobierno o que ya se están abordando. Incluso, o sea, yo recuerdo un caso donde la jefa de gobierno hasta ejerció un tipo de doxing, que eso es algo que me gustaría explicarles. El doxing es cuando empiezas a buscar información de la persona, como el target, ¿no? Muy directo de una persona, y lo que haces es publicarla, ¿no? Entonces lo que haces es decir, sí, esta persona, ella es lideresa del movimiento feminista, ha causado este, muchos daños al patrimonio, ella es la que dirige de esto y demás. Y además, pues ya sabemos que trabaja para X lugar, ¿no? Para esta organización y también, o para este colectivo, y también va a la universidad de tal, tal, tal. Y empieza como a sacar toda esta información. Entonces, eso también como justo cae en un discurso estigmatizante y que pone en riesgo a la persona. Por eso te digo, o sea, es importante ir definiendo y también realizando estas diferencias en los casos, ¿no? Y también ir ubicando si algún tipo de autoridad está ejerciéndolo y de qué manera, porque no es igual que lo que te estaba diciendo, no es igual que se ejerza por un ciudadano que por un funcionario público que tiene todo el poder, ¿no? Para poder realizar lo que se quiera, aunque un ciudadano, un periodista, defensor, activista, lo que sea, no lo tiene, ¿no? Están en distintas contextos y tienen distintas repercusiones y diferentes impactos, ¿no? También. No sé si ahí respondí la pregunta. Ah, otra cosa que quería comentar es que mucho de lo que se ha legado a las plataformas es que para algunos casos sí censura y para otras cosas no censura. Y ha sido muy evidente que, o sea, el argumento ha sido que, bueno, pues es que queremos mostrar lo que se está diciendo o lo que está diciendo el funcionario público, que me parece, pues sí, es bueno porque finalmente, o sea, ahí tendrían que ponderar si efectivamente ahí se tendría que censurar o no, y si se tendría que censurar a base de qué, ¿no? ¿De qué análisis? Porque puede ser un tema que finalmente es de interés público, ¿no? O también tendría que censurar si el presidente X dice que vayan y que maten a la comunidad o que hagan una masacre en tal lugar, pues entonces ahí se tendría que, porque ya se pone en riesgo, ya hay una incitación, ya cae en todo este tipo de requisitos. Entonces, ese tipo de criterios es algo que se está apelando mucho con las plataformas digitales, ¿no? Y que esta apelación se basa en que deben de retomar, no a base de sus criterios, no a base de sus creencias, no a base de sus intereses, sino a través de los estándares internacionales de derechos humanos que ya están ahí, que ya se han hecho, ¿no? O sea, hemos visto casos en que existen, digamos, en Facebook un montón de páginas de pornografía infantil y que nunca censuran y que nunca quitan. Pero, ¿no? Hay una chica, una activista que está denunciando a un tipo que la violenta, ¿no? Y que por mostrar la fotografía del tipo en boxer ya es
es algo como, híjoles, ¿no? O sea, ¿por qué lo más? Ya va en contra de nuestras normas comunitarias, quítalo, porque pues se le ve el miembro y la verdad es que ahí es una cuestión o sea, de incitación a lo que sea de la sexualidad, o sea, porque pueden alegar cualquier cosa, ¿no? O sea, las normas comunitarias cambian, ¿no? Y cambian a criterio de ellos. Por eso es algo que siempre se ha apelado, ¿no? Y que es importante que tomen estos criterios y, por ejemplo, si ya hay información al respecto, que lo puedan estudiar, ¿no? Y que lo puedan bajar al contexto de cada una de las regiones, que esa es otra de las problemáticas que se tiene, ¿no? Porque ningún tipo de moderador de contenido va a tener la historia, el contexto, todo lo que está pasando, no lo va a hacer. Perdón, pero no, o sea, y además si se basa en puros algoritmos que lo que hacen es remover, porque dicen, no, bueno, ya mostró a este niño en boxer y se le ve el miembro, bájalo, ¿no? O sea, la cuestión algorítmica así está construida, o cualquier otro tipo de cosas, pues está pues más complicado el asunto, ¿no? Entonces, sí es importante como ir diferenciando, ¿no? Y sí es importante ir aplicando estos criterios, ¿no? Por eso siempre soy como muy reiterante de que basémonos en los criterios que ya ha establecido la Corte Interamericana o la jurisprudencia interamericana o incluso Naciones Unidas o los informes que ha realizado los relatores, porque son claros. Y esto además se puede aplicar en el espacio digital, ¿no? O sea, es algo que se puede, no necesitamos crear más regulaciones, son cosas que ya están y que se pueden ir descendiendo al espacio digital. No sé si ahí estoy bien con la. Y todo muy claro, muchísimas gracias. Sí. David, tienes una pregunta. Sí, te iba a decir que, según Yo, lo que nos decías, em, si es válido o si se puede pedir que se le restrinja ese derecho particular a los funcionarios públicos de alto rango en los países latinoamericanos, o donde ha cogido como fuerza el autoritarismo y la restricción de otros derechos. Es decir, es más, ni siquiera funcionarios de alto rango. Por ejemplo, los expresidentes latinoamericanos han cogido la costumbre maravillosa de opinar sobre todo y pues tienen una audiencia bien amplia y entonces opinan sobre todo y opinan sobre estos derechos y sobre estas cosas y muchas veces incitan, o sea, hay claras incitaciones al odio. En estos casos, uno podría pedir explícitamente que se le reduzca ese derecho o que se le limite producto del alcance que tiene como figura de poder. Sí, eh, digamos, o sea, no sé si podría ser a nivel procesal, o sea, jurídico. En el caso de México es un poco difícil, ¿no? Por lo que implica la economía procesal de las personas, o sea, implica muchas cosas. En otros países no lo sé, tendríamos que ver cómo está el marco jurídico, pero lo que sí ha funcionado y no sé si hay como gente de Brasil, pero en Brasil ha funcionado mucho con lo de Bolsonaro, ¿no? Que una de los actos inminentes fue realizar incidencia en órganos internacionales, como los que les estoy mencionando, justo para que el órgano internacional pueda eh, hacer digamos, una recomendación o que pueda llegar este extrañamiento a lo que está sucediendo en el país. Y la verdad es que sí se ha realizado, pero, o sea, lo que ha provocado es que se vayan creando leyes o normativas que finalmente están promoviendo una restricción mucho más contundente para limitar el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Y entonces ellos son los que ponen, o ellos o ellas son los que ponen los criterios de qué cosas son lo que se tiene que subir, qué cosas son lo que tendría que publicarse, ¿no? Entonces está como en digo, finalmente no lo vemos, pero nosotros decimos, sí, estamos en un estado democrático, pero no vemos que finalmente este tipo de regulaciones lo que van es
limitando estos derechos y vamos entrando como en este ejercicio como autoritario, ¿no? Y desafortunadamente lo que se crea con esta creación de normas es que ya finalmente se nos vaya limitando el espacio de ejercicio de libertad de expresión y no contemos incluso con las herramientas. Por eso es fundamental y creo que, o sea, algo que se tiene que dar seguimiento es a las iniciativas, las acciones que están realizando tanto o sea, el poder, en este caso los poderes legislativos o incluso el ejecutivo, ¿no? Hasta incluso el judicial, ¿no? Para ir viendo de qué manera o sea, podemos actuar desde o como sociedad organizada, ¿no? Para ir en contra de ese tipo de normas, ¿no? Y también, pues sí, obviamente exigir mecanismos que puedan facilitar el hecho de exigibilidad en contra de un funcionario, ¿no? O de una persona de alto rango de poder, que finalmente pues, o sea, entra en otro tipo de criterios y que es lamentable que pone también en riesgo el tipo de discursos, ¿no? Por eso sí es importante conocerlo y también ver de que, o sea, una de las cosas que ha servido, por ejemplo, aquí en México es poder hacer las denuncias públicas, ¿no? O los boletines, cuando X persona funcionario va y dice, pues es que este periodista no está ejerciendo y es un chicotero, es no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, el hecho, digo, por eso digo, a veces la parte de incidencia e incluso de este llamamiento que puede hacer la sociedad organizada y demás, creo que es importante y es relevante justo para visibilizar esto, ¿no? Y otra de las cosas es mucho la incidencia que se trata de realizar con otros organismos internacionales, porque finalmente es uno de los temas que son igualmente prioritarios y que están vinculados con muchos derechos, ¿no? O sea, así como, digamos, los que dicen, bueno, la libertad de expresión está acá, ¿no? Y digamos, la defensa de tierra y territorio está acá, ¿no? Pongamos como ejemplo. Y pues no, o sea, finalmente son derechos que se llegan a juntar y lo que le interesa al relator de libertad de expresión, también le interesa al relator de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Y también le interesa a la relatoría de mujeres, ¿no? Porque es importante ver de qué manera está afectando ese tipo de discursos a un grupo en específico, ¿no? Por ejemplo, mujeres o a grupos que pertenecen a LGBTI. O sea, es importante como ir ubicando y también, o sea, que se pueda visibilizar el hecho de que está afectando gravemente y se está realizando un impacto diferenciado a estas personas, ¿no? Eh, y más si se ejerce desde un alto rango de poder. Eso es mucho más preocupante y más peligroso. Y por lo tanto sí se tiene que dar conocimiento. Entonces, me parece que tiene que haber ambos, ¿sí? Mecanismos judiciales que se pueda hacer efectivos, ¿no? Y que además sean prontos y que den oportunidad de acceder a la justicia a cualquier ciudadano. Y también existir estos mecanismos de incidencia que me parecen relevantes justo para poner en tela lo que está sucediendo en el país, ¿no? Y hemos visto, sí, o sea, cuando hemos tenido reuniones con relatores o incluso con Naciones Unidas o con Sistema Interamericano, pues muchas de las organizaciones o de los peticionarios, digamos, o sea, muestran el riesgo que pone este tipo de discursos que pueden ser estigmatizantes o que incluso caen estos discursos de odio, ¿no? Con base en estos criterios que les estoy compartiendo y que se va elevando, o sea, puede ser que inicie como una, digamos, como un chiste o como una bromita, ¿no? Y que se vaya elevando ese discurso hasta que llegue a un tipo ya de incitación y que ponga en riesgo la vida y la integridad e incluso la seguridad de las personas. Y por eso es importante ir viendo esta pirámide de discurso de odio, ¿no? O sea, que puede ir empezando desde un discurso de como molesto, ¿no? O ofensivo, que igual puede estar legítimo, o se puede ser legitimado,
¿no? Y protegido, pero después se va a un discurso que está restringido e incluso a uno que está prohibido. Entonces, ir viendo como esta escala de discursos que se dan por los funcionarios o por a cualquier otro actor, sí es importante irlos ubicando en ese sentido, ¿no? No sé si ahí respondí tu pregunta, David. Sí, 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 todo perfecto. Gracias. Bien. Bueno, aquí puse algunos de los ejemplos, pero me los voy a saltar. Algo que está en el material que les envié es como alguno de los recursos o herramientas que pueden utilizar para ir argumentando en caso de que alguna iniciativa o en caso de que exista algún tipo de discurso por parte de un funcionario que ponga en riesgo a un colectivo, a un grupo en específico, pues está, por ejemplo, está el plan de Rabat, que es un documento que proporciona esta guía para que los estados puedan implementar su obligación bajo el artículo 20 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos a prohibir la apología de odio nacional, racial o religioso que puedan constituir una incitación a la discriminación. Está la prohibición de la incitación a la discriminación, que también está en este pacto, en el 22, y los principios de Cadamen sobre la libertad de expresión e igualdad, que también son principios y recomendaciones que dan a los estados para que puedan ejercer una correcta, digamos, ponderación en cuanto a la libertad de expresión y la promoción de la igualdad, ¿no? Porque no todos tenemos las mismas, lo que les está diciendo, no todos tenemos la misma voz y la misma, digamos, en los mismos contextos, ¿no? Es muy diferente que un ciudadano, digamos, que vive en la ciudad, ejerza su libertad de expresión en redes a una mujer indígena, ¿no? Que finalmente ni siquiera tiene acceso a internet y ahí se le coarta el ejercicio de su libertad de expresión. Una de las cosas que está vinculada a la parte de libertad de expresión y también la parte de igualdad es el tema de género, que ese es otro de los bloques de análisis que se tienen que ir viendo en cada uno de los casos. Voy a pasar rápidamente, pero en sí siempre el género se ha visto como que está vinculada a la parte del sexo de hombres y mujeres y solamente es lo que existe y es lo que hay. Y también ha estado vinculando a temas de roles de género, estereotipos, posiciones sociales, los desempeños que tienen que realizar cada uno de los sexos de acuerdo a sus patrones, ¿no? Las mujeres se van a cuidar a los hijos y los hombres van a ser proveedores. Los comportamientos que se pueden establecer en diferentes esferas. ¿Y ¿por qué la importancia de género en libertad de expresión? Porque justo por los impactos diferenciados, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que ir viendo. O sea, no es lo mismo que así como les estaba diciendo, un funcionario público, ¿no? Ejerza un cierto discurso a un ciudadano, ¿no? ¿Quién tiene mayor, digamos, voz de, bueno, digamos, mayor impacto? Pues sí, obviamente un funcionario, porque tiene un puesto en específico, tiene ciertas obligaciones, llega a cierta gente, ¿no? O sea, tiene un posicionamiento muy claro a comparación, digamos, de una académica y en sí de la académica de alguien que pertenece a algún tipo de grupo que se les considera como vulnerable, que a mí no me gusta esa palabra, pero digamos un grupo que tiene otro tipo de dimensión, ¿no? Entonces sí es importante transversalizar dentro de nuestro análisis el tema de género. Aquí lo que puse son 4 dimensiones que debemos de considerar en el contenido de género. Son los símbolos que culturalmente están disponibles, son aquellas creencias básicas que evocan representaciones sobre lo que son hombres y mujeres.
¿no? Así es como lo que se ha determinado. Los conceptos normativos, que es principalmente lo que está, o los símbolos que están dentro de nuestro cuerpo normativo, ¿no? O sea, en México decía anteriormente que solamente el hombre y la mujer podían casarse, ¿no? Obviamente ya después hubo una revolución en cuanto a eso, diciendo, pues no, o sea, no son los únicos, también, o sea, también existe el matrimonio igualitario, ¿no? Que muchos de los estados han estado, bueno, aquí en México han estado luchando por obtener también los beneficios que como cualquier hombre o mujer que estén casados tienen, ¿no? Desde la adopción hasta la parte de la crianza, hasta el acceso a la salud, ¿no? Para ambos. Otra de las cosas, otra de las dimensiones son las formas sociales de organización e institucionalización de las relaciones de poder entre género, que esto es mucho de lo que vemos como las instituciones propias del gobierno o gubernamentales, que ahorita es como lo que más se me viene a la mente, están constituidas o están formalizadas por una estructura de poder en el cual, por ejemplo, hay un hombre quien está a cargo de las mujeres que son secretarias, ¿no? O que son las que dan el café y son las que se tienen que vestir de alguna u otra manera para crear simpatía, ¿no? Digamos así. Entonces, estas formalidades o estas organizaciones e instituciones que tienen este formalismo jerárquico en relaciones de poder y en relación muy patriarcal, pues se ha estado reproduciendo en muchos espacios, ¿no? Igual vemos en la academia, ¿no? Vemos también, bueno, obviamente en los espacios laborales, ¿no? Institucionales de gobierno, ¿no? Entonces es otra de las dimensiones. Y la última dimensión es la identidad subjetiva, que están relacionadas con las identidades de género, que son múltiples, ¿no? Y esto se basa a las experiencias de vida que cada uno u otra persona ha tenido. Y que también se vincula, ¿no? Y que es algo que tenemos que ir viendo. Aquí algo que es importante como ir retomando, vinculando con la parte de libertad, expresión e igualdad, son las categorías sospechosas, ¿no? Y esto igual me lleva al sentido de ver los impactos diferenciados y a qué grupo en específico se está, digamos, considerando o a qué grupo específico se está dejando de visibilizar, ¿no? No es lo mismo tener un espacio, digamos, de una periodista mujer como de un hombre, ¿no? O sea, desafortunadamente las cuestiones son distintas y también los impactos son diferentes, ¿no? Puede ser que las agresiones incluso a mujeres periodistas sea mucho más elevada y que la ponen más en riesgo porque tiene una connotación sexual, ¿no? Porque eso es lo que ha llegado con muchas de las amenazas o intimidaciones e incluso vigilancias que se hacen, es crear una cierta agresión en contra de su cuerpo, ¿no? Su cuerpo. Entonces, esta es otra de las cosas que se tiene que ir viendo, por eso se le llaman categorías sospechosas, que también tienen que ver con la edad, ¿no? La raza, si viene de algo, la preferencia sexual, nacionalidad, o sea, son estas categorías que nos van a dar pauta para ir realizando este análisis, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? El ejemplo de una mujer indígena que, digo, no tiene esta alfabetización digital, le va a ser imposible poder expresarse dentro del entorno digital a una mujer que vive en la ciudad, ¿no? Incluso las edades, ¿no? Puede ser que haya dentro de voy a regresar al ejemplo de la comunidad indígena, es diferente que una joven, ¿no? Que está en este proceso de alfabetización digital, se le haga mucho más fácil que a una persona ya de la tercera edad, ¿no? Entonces, estas brechas generacionales que también influyen es una de las categorías sospechosas que se tienen que ir viendo, y también el tipo bueno, aquí ponemos otro ejemplo de nacionalidad, ¿no? O sea, también pueden existir rasgos de discriminación, rasgos de racismo que pueden ir diferenciando y que no pueden igualar a las personas, ¿no? En cuanto al ejercicio de libertad de expresión.
Y también, o sea, estas partes justo pueden ser limitadas por el propio gobierno. O sea, puede haber en algunos estados donde se les limita tener incluso acceso a Internet porque pues todo lo tienen controlado con el contenido y lo que dicen y demás y la vigilancia en el entorno digital, a comparación de otro país que finalmente puede ser como muy abierto en cuanto a contenidos y muy abierto en cuanto a la accesibilidad. Digo, depende mucho en el contexto, depende mucho en la historia y depende mucho de cómo se vive en cada uno de ellos. Entonces, no podemos decir, ay, es igual, ¿no? Así hay que tratar todos igual. No, pues es que no es así. O sea, sí tenemos que ir viendo estas categorías sospechosas y también, o sea, ir concientizando de qué manera esta libertad de expresión puede ir afectando a ese grupo en específico, ¿no? Y qué podemos hacer para que ese grupo en específico pueda ejercer libremente su derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Garantizar eso, ¿no? No todas las políticas públicas no van a ser iguales. Hay estándares, sí hay estándares sobre cómo realizar estas políticas públicas en razón de transversalidad de la definición de igualdad, pero tomando en consideración justo lo que les decía, ¿no? Estas categorías, la cuestión contextual y de situación en la que se encuentran estas mismas. Otra de las cuestiones que está muy ligada al tema de libertad de expresión, que es algo que se han visto incluso con el análisis de casos, ¿no? O sea, no es lo mismo que se censure a un periodista, a un activista de derechos humanos, ¿no? Que está más en la defensa de la tierra y territorio, o está más por una cuestión de sistemas de exigibilidad de acceso a la salud, a la vivienda, incluso la educación. Entonces, hay elementos que tenemos que ir viendo de qué manera se está realizando la discriminación, si se está realizando, desde qué enfoque se está realizando esta discriminación. Porque puede haber un enfoque discriminatorio desde la parte jurídica o desde la parte, lo que nosotros le decimos de iure, ¿no? Desde lo jurídico o desde el derecho, ¿no? Desde la normatividad. Que no esté que, por ejemplo, algo que es muy... para ejemplificar, dentro de la Constitución en México dice que todos tenemos acceso a Internet, ¿no? Y es y es un derecho humano. Pero pues obviamente, ya, bueno, cuando baja a esta parte de reglamentación o incluso de políticas públicas, vemos pues que no está contemplado, por ejemplo, las personas que ni siquiera tienen luz, ¿no? Infraestructura básica, que no tienen contemplado eso ni siquiera en la regulación de la ley. Entonces hay una discriminación ahí de derecho, pero también vemos que hay una discriminación de facto, ¿no? Puede haber algún tipo de omisión que el Estado no está contemplando, un patrón estructural que está ahí y que lo que está provocando es que se realice más la discriminación, o la propia acción del Estado que que no ha hecho que se elimine esta discriminación o que se aborde de una forma adecuada. Entonces, este tipo de hechos son importantes en el sentido de ir viendo justo en la legislación y en cualquier otro caso, si se está aplicando una discriminación de jure o de facto, ¿no? Otra de los elementos que es importante es la interseccionalidad, que eso es, o sea, a quiénes está ejerciendo esta discriminación, si es que se está dando, y cuáles son las ventajas que puede dar o incluso las desventajas, ¿no? Que también se pueden dar, ¿no? O sea, el acceso a Internet, digamos, pues sí es una ventaja, pero desafortunadamente en comunidades ni siquiera existe infraestructura de electricidad. Entonces, ¿cómo? Y eso también afecta a otros derechos, ¿no? Ya no digamos la parte de educación, ¿no? Porque ahora pues, los niños y niños que están en pandemia y que no pueden ir a la escuela por esta situación, y que la Secretaría de lo que sea de pública te está diciendo pues que todos tienen que tener una televisión, pues
pues, o sea, no tenemos luz, ¿no? O sea, no tenemos luz, no es algo prioritario, o sea, nuestros sistemas de salud están decayendo, o sea, hay muchas cosas, ¿no? O sea, muchas cosas que se tienen que ir considerando y también ver, o sea, esta parte de desventajas que puede ir limitando la libertad de expresión en ciertos grupos, ¿no? Que nosotros podemos considerar vulnerables. Hay un ejemplo muy, muy bueno que en México, en el estado de Yucatán se aprobó una reforma justo en este sentido de difusión de imágenes, ¿no? Y que se iba a acechar, ¿no? Así dice, el acecho, ¿no? A toda persona que en redes sociales publique algún tipo de contenido que pueda derivar en alguna violencia, ¿no? Entonces, hay un grupo que es el colectivo de matrimonio igualitario en Yucatán que ha estado muchísimo en el impulso de reformas en el estado de Yucatán. Promovió bueno, aquí nosotros le llamamos el amparo, digamos, es una medio de un recurso de impugnación en contra de esta norma general que se publicó en el estado de Yucatán, diciendo que este tipo de normas, el hecho de estar ambigua, de decir que, decir que es acechar y que no defina bien qué es acechar, el hecho de que, bueno, un sinnúmero de argumentos que dieron, los ponían en riesgo como activistas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son personas que ejercen constantemente y que ejercen su libertad de expresión en redes sociales. Todo el tiempo están diciendo cosas en contra de algún tipo de congresista o en contra de un funcionario, ¿no? Y lo que ellos alegaban es que ese tipo de regulación podía ser usado en contra de, digamos, de ellos, ¿no? Y justo para poderles coartar esa libertad de expresión. Igual alegaron esta parte de lo que les decía, el chilling effect, ¿no? Y su circunstancia como activistas y como un grupo específico que defiende la diversidad, los ponía en grave riesgo al contemplar una regulación como la que se estaba dando dentro del estado de Yucatán, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy bueno porque, o sea, porque va integrando muchas otras cosas que me parecen importantes y también ejemplifica esto, lo que habíamos hablado con Manuela, de cómo este chilling effect o inhibición de autocensurarse y ya no ejercer la libertad de expresión es grave, es grave. Entonces sí tenemos que ir viendo todas estas categorías sospechosas, ver si existe esta discriminación, ver si existe dentro del propio discurso de odio algún tipo de discriminación o algún tipo de estigmatización o algún tipo de reproducción de estereotipos. Y me parece que muchos de los discursos que se han dado han sido, por ejemplo, en contra de movimientos feministas, ¿no? Siempre. Que por qué va encapuchada, bueno, la criminalizan y dicen miles de cosas en contra de eso justo para poder, pues sí, o sea, que ella solita se vaya autocensurando, ¿no? Y también todas las protestas, ¿no? Que también hay una divulgación de noticias falsas o que empiezan a visibilizar que este líder está vinculado a no sé qué otra cosa, ¿no? Que es más grave, ¿no? Que es casi casi de un grupo armado. O sea, como todas estas cosas van influenciando mucho en los discursos, ¿no? Y por eso hay que ser como muy, muy precavidos y muy atentos a lo que se está viendo y a lo que se está abordando en el caso, ¿no? Ver si también cae en este criterio de discriminación o si hay un criterio de desigualdad, ¿no? Que haga que justo la voz de una mujer que no, afrodescendiente no es escuchada, a diferencia de un hombre blanco cisgéneris, ¿no? O sea, es completamente diferente y distinto y que sí tenemos que ir viendo. Y también algo que está vinculado y es siempre la parte del elemento de la violencia, ¿no? Cómo esto puede potencializar, o sea, la discriminación y la desigualdad puede potencializar de manera muy natural, ¿no? Pero incluso puede ser invisible la violencia,
¿no? Que estemos reproduciendo estereotipos de género, que estemos reproduciendo discursos sexistas, ¿no? Digamos que podrían ser sexistas, que caen en esto y que incluso pueden derivar en impactos fuertes hacia un grupo en específico de personas. Entonces, digamos, estos son como 3 de los elementos que sí tendríamos que ir viendo e ir desglosando en cuanto a nuestro análisis. Y algo, voy a entrar muy rápido en este tema, no sé cómo voy de tiempo, porque digamos, no sé si tengo mucho tiempo, Santiago, o cómo ves. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te Sí. escuchamos. ¿Cómo? O sea, ¿voy bien de tiempo? O sea, para poder continuar. Sí, vas bien, vas bien. Digamos que iríamos hasta las 7, no sé qué horas son en México, pero quedarían como 15 minuticos. Perfecto. Ok. Listo. Entonces, voy a pasar muy rápido por este tema de violencia digital, que ya es algo que había mencionado antes, que es uno de las problemáticas que también hemos estado viendo y que justo reproducen esta parte de discriminación, esta parte de desigualdad y esta parte de violencia de los elementos, ¿no? Entonces, usualmente se manejan dentro de plataformas digitales bajo un contexto determinado, en espacios muy específicos, y obviamente la expresión de violencia va dirigida exclusivamente y mayoritariamente a mujeres, ¿no? Es una de los casos que ha surgido, que surgió más bien en México, porque tenemos un contexto muy preocupante en cuanto a casos de feminicidio, fue el caso de Ingrid Escamilla, que ella fue víctima de un acto de feminicidio por parte de su expareja. Y bueno, lo que sucedió es que hubo una difusión de imágenes, ¿no? Del cuerpo, de cómo había quedado, o sea, fueron imágenes bastante fuertes, ¿no? Y que además esto provocó un descontento por parte de la sociedad en contra de la prensa, en contra de los medios de comunicación, porque estaban utilizando estas imágenes que se habían publicado. Y bueno, entonces hacían este llamado, ¿no? A poder respetar, ¿no? Respetar justo y no reproducir la violencia en contra de mujeres, la discriminación, el racismo que había, digamos, había un sinfín de cosas en este caso, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mostrarles este pequeño video que sacamos en relación al caso. Y justo era el papel de los medios en ir cubriendo los feminicidios. El feminicidio de Ingrid Escamilla y la filtración de imágenes de su cadáver han causado gran indignación y con toda la razón. Por una parte, las filtraciones son responsabilidad del personal de la Fiscalía y deben ser sancionados porque están incumpliendo su obligación de resguardar la dignidad y la intimidad de la víctima, de proteger su identidad. Pero por otra parte hay que señalar que los medios mismos, desde los periodistas, los editores, los dueños de los diarios, que fomentan o permiten estas filtraciones o publican estas filtraciones por falta de ética y por afán de lucro, también son responsables. Lo que está pasando con esta filtración de imágenes terribles es que si el feminicidio por sí mismo es una violación de los derechos humanos de las mujeres, al exhibir el cadáver, los medios están siendo cómplices de feminicidio también, porque esta es una de las características de este tipo penal. Además están violando leyes como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley contra la Discriminación y la Ley de Medios. Todas ellas de alguna manera incluyen algún tipo de norma
que señala que no se debe difundir estereotipos de las mujeres, no se les debe cosificar, se debe proteger su dignidad, se debe proteger la identidad de las víctimas de violencia sexual. Y bueno, ahí hay toda una serie de normas que deberían llevar a los medios a no reproducir estas imágenes. Creo que este es el momento de que las autoridades se tomen en serio su papel de proteger a las mujeres y sus derechos, también a los hombres y a los niños, porque también de ellos a veces se filtran imágenes o información falsa, porque lo que se está haciendo con eso también es sembrar el terror en la sociedad, en particular entre las mujeres, y digamos que sobre todo se está revictimizando a las víctimas en un país donde se mata a 10 mujeres por día y donde estas mujeres y sus familias muy difícilmente encuentran justicia porque enfrentamos altos grados de impunidad. Entonces, ojalá este caso tan terrible y tan bárbaro, tan bestial, en que están involucrados tantos cómplices de feminicidio aparte del asesino, sea un punto de quiebre para que cambie la forma en que los medios tratan todo lo que son los asesinatos, la violencia extrema y el feminicidio. Bien. Sí es importante ir ubicando cuál es el rol también de los medios de comunicación, ¿no? Y ha sido una de las cuestiones que desde Artículo hemos impulsado la parte del tema ético, ¿no? Y sobre todo el no reproducir estereotipos en este tipo de temas, ¿no? Y también, pues sí, tener los mínimos lineamientos en el cual tienen que tener conocimiento los medios de comunicación, en que se tienen que respetar los derechos humanos, en general. O sea, sabemos que luego no dependen de ellos, sino que depende de mucha gente arriba, o sea, es una cuestión también jerárquica, pero sí es importante si queríamos demostrar el papel tan relevante de los medios que tienen dentro de cobertura de hechos violentos. Y en la página de Artículo justo tenemos digamos, esta infografía donde dice cuáles serían como los 6 principales elementos por el cual se tienen que realizar esta cobertura, ¿no? Sobre no filtrar imágenes, o sea, tratar de promover la protección de los derechos humanos, alentar al periodismo que respete los derechos y que conozca los derechos humanos, evitar los enfoques, lenguajes y contenidos que puedan ser sexistas, que pueden tener o que refuercen estereotipos, que incluso puedan caer en estas categorías de discriminación, ¿no? Y sobre todo, pues sí, o sea, que tengan esta ética profesional, que es algo importantísimo porque su rol dentro de la sociedad es elemental para la difusión de la información. Nosotros contamos igualmente con una guía de ética periodística que también está dentro de la página de Artículo 19, por si quieren como darle una leída a esto. Digamos que esta guía está basada en narrativas o no, en la no reproducción o no reproducir narrativas estigmatizantes o que estén vinculadas a estereotipos, que las coberturas periodísticas puedan realizarse desde diferentes ámbitos, que tomen en consideración no solamente la situación de las mujeres o incluso de migrantes, sino en general de grupos que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad, ¿no? También. También damos una serie de recomendaciones dentro de la cobertura que está dentro de la propia infografía que pueden tener acceso y si no, con mucho gusto se las puedo reenviar. Y ya nada más me gustaría como ir mostrándoles dos páginas que me resulta muy importante, que se llama Don't Delete Art, que ha sido contenido, ¿no? De varios artistas que ejercen obviamente su libertad de expresión y que se les ha sido censuradas por parte de plataformas
sociales, ¿no? Entonces, Don't Delete Art es una de las campañas que está siendo justo impulsada desde Artículo 19 con otras organizaciones. Y bueno, también creo que pueden tener, en cada una de las imágenes pueden ver cuál ha sido la historia de por qué se les censuró y a causa de qué qué plataforma fue quien lo realizó, ¿no? Y finalmente me gustaría invitarles también a poder revisar, ay no puedo, déjenme quitar esto porque no sé. Listo. Poder revisar la página que hemos creado sobre seguridad integral para periodistas. También es otra de las iniciativas que hemos realizado. Hay guías, ¿no? De diferentes temas, ¿no? Desde remociones de contenido por derechos de autor. Hemos sacado informes sobre el acoso judicial, que justo lo vimos o hicimos de manera conjunta con la FLIP en Colombia. Entonces es una investigación sobre cómo el acoso judicial ha sido utilizado en contra de la libertad de expresión en México y Colombia. Entonces es algo que me gustaría que luego le pudieran revisar. Creo lo compartí dentro del material que envié. También está el apartado de infografías, que ahí también pueden utilizar en caso de si van a ir a alguna protesta, pues dice cuáles serían como los puntos claves que tendríamos que tener en cuenta, hacer nuestra hoja de vida, contactar a una persona. Obviamente son tips que nosotros hemos plasmado en esta página con base en toda la documentación, en todos los casos que hemos llevado desde Artículo 19. Y bueno, o sea, aquí viene desde pues estrategias para detectar el estrés, ansiedad, el autocuidado para mujeres, ¿no? Estrategias de autocuidado, ver los factores del riesgo, ¿no? También la parte de derechos humanos dentro del entorno digital y bueno, para que lo vean con calma y bueno, también hemos creado ciertos videos que hablan, por ejemplo, la remoción de contenidos, qué es la remoción de contenidos y cómo se ejerce, por quiénes se está ejerciendo, pero también tenemos una variedad de contenidos sobre seguridad digital, ¿no? Sobre qué es phishing. Aquí hay otro que es sobre discurso, que es el discurso de odio. Tenemos como entrevistas que se han realizado con periodistas y también exrelatores como fue Edison Lanza. También la cuestión de qué es el navegador Tor y cuándo utilizarlo y cuándo utilizar también el cifrado que parece una de las herramientas importantes para nuestra seguridad digital, ¿no? Entonces, yo creo que hasta ahí dejo mi participación. No sé si, o sea, yo realicé un caso, pero no sé si nos dé tiempo para eso, pero aún así me gustaría dejar el espacio abierto por preguntas o comentarios, ¿no? Para discutir. Priscila, muchas gracias, qué chévere, 2 horas de explicación y de contexto. No sé si alguien quiera preguntar, opinar, comentar. Yo te quería preguntar una cosa muy breve sobre las dos páginas que mostraste al final. Esta de Don't Delete Art, ¿quiénes están detrás de eso? ¿Eso quién? ¿Es una campaña de quién? O sí, ¿quién es? Está Free Muse, que igual está vinculado a temas de expresión de arte. Estamos nosotros como Artículo 19. Okay. Está también el National Coalition Against Censorship, ¿no? Que son una coalición de varias organizaciones que pues hemos trabajado en visibilizar estas remociones de contenido que se han dado en plataformas por expresiones artísticas. Ya, ok. ¿Y cuánto tiempo lleva la página? Pues el proyecto. Ya tiene desde el 2019. Se los voy a pasar por el chat para que también puedan... Súper. Ay, muchas gracias. revisar. Bueno, no sé si alguien quiera intervenir, preguntar, alguna duda que haya quedado. Por aquí. A ver, David, por favor.
No, pues a mí me queda una duda y creo que lo alcanzaste a tocar, pero no sé si está en duda, pero es como, pues para lo que nos concierne a nosotros, ¿tú qué iniciativas crees que se puedan emplear respecto a la violación de la libertad de expresión en Internet por parte de los privados? Voy a ser un poco más detallado y es que, como tú mencionabas, pues hay muchos derechos que tienen que ver con el Internet, que son de carácter privado. Por ejemplo, para hacer uso de la... Uy, está pasando un avión con toda. Para hacer uso de la libertad de expresión y, por ejemplo, para hacer creaciones artísticas, muchas veces uno se basa en el resampleo en el caso de la música o en la toma de muestras de colecciones artísticas que son de carácter privado y que en Internet están algorítmicamente censuradas. Entonces, en ese caso, ¿uno qué hace? Y, por ejemplo, uno cómo hace oposición o cómo uno hace respetar ese derecho, pues cuando, no sé, creo que el 40 al 50% más de la población colombiana no tiene acceso a Internet o en el mejor de los casos no lo tiene de calidad, pero igual o no tiene un buen computador o no tiene una señal estable y eso pasa en casi todo el mundo. Entonces igual uno como uno, qué rutas, uy, qué pregunta tan densa para, no sé, 5 segundos, pero pues como qué rutas y en el caso de nosotros de la propuesta artística, me gustaría saber si tú tienes luces de eso que me parece muy interesante para hablar, porque es una censura que está pues subrepticia, o sea, no es un gobernante diciendo los voy a callar, no es un apagón, es una cosa sistemática, pues. Sí, es excelente pregunta y me encantaría luego dar un taller sobre el DMCA, que es el Digital Millennium Act, Copyright Act, que es lo que se ejerce directamente por parte de las plataformas, en general, en español, que es la Ley de Derechos de Autor estadounidense, ¿no? Y esta herramienta o este mecanismo que se llama notificación y retirada es la herramienta perfecta para censurar contenido. Y lo hemos visto en muchos países, o sea, en Colombia, ¿no? No sé si ustedes conozcan a las compañeras de Fundación Carisma, que aquí les dejo el link. Ellas trabajó en relación a remociones de contenido por este tipo de mecanismo de notificación y retirada. En Venezuela también tenemos casos. En Brasil hay casos de remociones de contenido especialmente en contra de los artistas. En Chile también tenemos casos de remociones de contenidos en ese sentido. Es una batalla muy larga. Nosotros así llevamos, hemos estado insistiendo constantemente que las plataformas tienen que encontrar una forma para no estar continuando censurando incluso o sea, periodistas, pero también a todos los que ejercemos libertad de expresión, a los artistas, ¿no? O sea, yo conozco, por ejemplo, el caso de Río. Río es una, eh, una chica, bueno, diríamos un chico que bueno, sacaba fotografías de vaginas, ¿no? Y de menstruación, y de pezones y todo. Y para Facebook fue así como que, no, ¿cómo puede sacar eso? Le censuraron, le bloquearon la cuenta, le bloquearon. Fue y ha sido, o sea, le afectó gravemente, porque es una afectación. Tal vez decimos, ay, bueno, pero ¿qué puede afectar eso? No, de verdad hay una afectación muy, muy importante en contra de su labor de expresión artística, ¿no? Que finalmente derivó en una denuncia, digamos, pública, y también derivó en que compartiera Río su experiencia con la propia plataforma. Por más de que intentemos tener tratemos de allegarnos a las propias plataformas, me parece que aún sigue siendo como muy resistente el hecho de poder cambiar como estas políticas. Incluso, por ejemplo, ellos no podrían hacer nada contra el DMCA, ¿no? Porque están siguiendo una normatividad que finalmente o sea, está dentro de Estados Unidos y tienen que llevarlo y ejecutarlo, ¿no? Y algo que habíamos dicho era que es importante que este tipo de legislaciones
se tomen en cuenta porque están afectando a un nivel impresionante a todas las personas que tenemos nuestro contenido en plataformas cuyas residencias en Arizona o en California, en algún lugar, ¿no? Porque no podemos uno tener la posibilidad de llevar un juicio a un estado, ¿no? Que está obviamente en otra jurisdicción, uno por cuestiones de económicas, ¿no? No todos tenemos la posibilidad de realizarlo, otro pagar algún bufete, algún tipo de abogado. Y otra cosa es que las plataformas no están haciendo nada, por ejemplo, para reaccionar de manera eficiente, rápida y breve en tomar un contenido, o sea, en la forma en que se está apelando. Priscila. No sé. ¿Alguien está oyendo a Priscila o soy yo el único que...? No, no, no. Todos la perdimos, todos la perdimos. Ok. Pero ya la recuperamos. Ahí volvió. Ya, listo. Hola. Perdón. No sé en qué me quedé, pero digamos que los dos, estaba comentando que el DMCA hay dos formas, o lo quitas del contenido. No hay más, no hay posibilidad de evidenciar, de tener un proceso adecuado, de mostrar tu evidencia, decir, oye, es que este contenido es mío, o este contenido está en términos de fair use, ¿no? De uso legítimo, que es un concepto que maneja Estados Unidos. Desafortunadamente no lo hay, o sea, ya es una batalla que lo estamos dando de distintas organizaciones. Si tienen la oportunidad de también contactar a Carisma, me parece también importantísimo porque trabajan justo el tema de libertad de expresión y también hemos hecho, creo que también les adjunté una lectura que se llama Acceso denegado, que habla sobre el tema de DMCA y hace el estudio de casos, ¿no? Que tenemos que hubo en Colombia, México, Brasil, ¿no? Entonces es importante como que si le pueden dar una leída. Y otra cosa que les compartí son unas guías que se llaman guías de remoción de contenido en cada una de las plataformas y ahí te explica, ahora sí, de pasito a pasito, qué es lo que tienes que hacer en caso de que haya algún tipo de remociones, ¿no? ¿Quién tendrías que contactar? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué formulario tendrías que hacer? Y lo que hace es decirte, de manera muy simple, cuáles son las normas comunitarias que maneja Facebook, cuáles son las políticas que maneja Twitter y cuáles son los términos y condiciones que maneja Google, ¿no? Que son como las plataformas en general. Y hay una guía general de remoción que habla sobre más que nada cuáles son los tipos y cómo podemos irlos ubicando, de dónde provienen, ¿no? Cuáles son las acciones que tendríamos que hacer, con qué organización podríamos contactar. Digo, nosotros pusimos ahí este artículo, pero nosotros podemos ir generando este vínculo con otras organizaciones aliadas en diferentes países latinoamericanos con los que estamos trabajando y que tenemos contacto. En Chile con derechos digitales, en Brasil está Artículo 19 de Brasil, están Intervoces, o sea, hay una gran variedad de organizaciones con las que estamos trabajando. En Argentina está CELE, pero también hay otras organizaciones ahí, está ADC, o sea, me parece que la red que se ha estado construyendo justo es para fortalecer y para poder visibilizar estos casos y emprender acciones que puedan limitar o que se deje, o sea, que más bien que se deje de ejercer esta inhibición a la libertad de expresión. Gracias, gracias. Gracias a quienes se quedaron después de tremenda. Esta parte estaba súper interesante además. Ese Digital Millennium Copyright Act es también toca temas de propiedad privada, de propiedad Así intelectual o... Sí. Ok, Sí. ok. Bueno, no, muy chévere. Igual o sea, también sería importante que pudieran como leerlo porque el tema del fair use es muy difícil de comprobar, y más si estás en otro país que no es Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, esa ha sido una herramienta que ha sido muy utilizada para
censurar, ¿no? ¿En en otros países de Latinoamérica existe algo similar al fair use o algo que se asemeje? No, o sea, ¿O yo no? no sé de otros países, pero por ejemplo en México no hay, ¿no? O sea, tendríamos que, o sea, justo ver en cada uno con los expertos en el marco normativo interno Ajá, si existe algún tipo de similitud, ¿no? ya. En cuanto a eso. Igual la que importa, supongo, es digamos, reglamentación de Estados Unidos, porque allá es donde están pues, las Sí, plataformas, ¿no? Como sí, el digamos, ese marco es legal. como uno de los argumentos que hemos puesto a decir, oye, o sea, no podemos ir a alegar a Estados Unidos sobre otro tipo de jurisdicción porque pues hay una imposibilidad para poder hacerlo, ¿no? Claro, Entonces, la única opción que te queda es quitar el contenido, bajarlo, claro. bajarlo. O sea, hay un caso que es de Notigodines, que está dentro del informe, que finalmente tuvo que bajar todo el contenido que tuvo. Afortunado, desafortunadamente, canceló con GoDaddy, ¿no? Y tuvimos que recomendar otra plataforma que se llama MyFirst, que esa es otra plataforma que creemos que tienen estándares un poco más abiertos, que son más abiertos al sistema de DMCA, o sea, no son tan estrictos, o sea, sí tenemos que considerar varios elementos que se acoplaran a lo que en el caso de Notigodines requería, ¿no? Eso sí, depende cada